En este nuevo vídeo sobre trigonometría, que está recomendado para alumnos de primero de bachillerato en adelante, vamos a ver el teorema de los cosenos y sus aplicaciones a la resolución de problemas. El teorema de los cosenos dice lo siguiente: en un triángulo cualquiera de lados A, B y C, y por cualquiera entendemos que no tiene por qué ser rectángulo, y ángulos A, B y C, este ángulo, como ya hemos dicho, no tiene por qué ser recto, se cumple C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B y por coseno de C, o bien B cuadrado igual A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B, o bien A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Lo que es importante entender es que el lado que pongo aquí se corresponde con el ángulo que pongo aquí. Y aquí aparecen los otros dos lados. Aquí igual, este lado B es este ángulo B. Y aquí aparecen los otros dos lados. Primero aparecen la suma de los dos cuadrados y menos 2 por A y por el otro. ¿Forma de recordarlo? Pues si os dais cuenta, si me fijo solamente en esto, parece A menos B al cuadrado. A menos C al cuadrado y B menos C al cuadrado, porque sería B cuadrado más C cuadrado menos el doble del primero por el segundo, ¿de acuerdo? Pero va multiplicado por su coseno de C. También algo importante, el teorema de los cosenos es la extensión natural del teorema de Pitágoras. ¿Y esto por qué es así? Pues muy sencillo. El teorema de Pitágoras se podría aplicar aquí directamente y si os dais cuenta, cuando el ángulo es recto, y siempre tomamos C como recto, aquí aparecería un 90. Y el coseno de 90 es 0, por tanto todo este término es 0. Es decir, me quedaría el teorema de Pitágoras. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Por tanto, como podéis ver, realmente se trata de una extensión del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y entonces, podemos utilizar cualquiera de las tres variantes que aparecen, la que necesitemos. ¿Cómo vamos a saber la que necesitamos? Pues muy sencillo. Si os dais cuenta, aquí aparecen involucrados 4 elementos, que son los 3 lados y un ángulo. Y el ángulo siempre es el opuesto al que tengo aquí. Por tanto, fijaos, si yo conozco los 3 lados, puedo despejar el coseno de este ángulo y calcular cuánto vale el ángulo. ¿De acuerdo? O bien la otra situación es que yo conozca dos lados, que son el A y el B, y el ángulo C, que es el que está comprendido entre ellos. Como veis, es la situación contraria, o sea, la que no podíamos hacer con el teorema de los senos. Pues esa situación se resuelve con el teorema de los cosenos. Es decir, conozco dos lados y el ángulo que está entre ellos. Es decir, este ángulo conocería este lado y este ángulo entre medias. Por tanto, con el teorema de los cosenos podría calcular cuánto mide el lado que está enfrente del ángulo que sí conozco. Y ya os digo, podría utilizar cualquiera de las tres variantes. Vamos a subir un poquito, dejamos sin embargo el teorema que se vea y vamos a aplicarlo para este ejemplo. Hacemos el dibujo igualmente y ponemos las medidas. Pues por ejemplo, a este le pongo 10, a este le pongo 6 y a este le pongo 8. Aquí estaría A, aquí estaría B y aquí estaría C. ¿De acuerdo? Y como sabemos, pues ninguno de los dos es recto. En esta situación puedo calcular cualquiera de los tres ángulos, depende de por el lado por el que comience. Para hacerlo como Dios manda, vamos a tomar la posición en la que el lado más grande es el que pongo aquí, ¿de acuerdo? Eso nos va a garantizar algunas cosas importantes. Entonces, como este lado de aquí es el C, diría que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de C. Ya que he escrito la fórmula, reemplazo lo que conozco. C lo conozco, sí, es 10 al cuadrado. A lo conozco, sí, es 8 al cuadrado. B lo conozco, sí, es 6 al cuadrado. Y ahora esto es menos 2 por 8 por 6 por el coseno de C. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es, lo primero los cuadrados y luego despejar el coseno de C. Por tanto, tendríamos que 100 es 64 más 36 menos 96 coseno de C. De aquí podéis ver que 64 más 36 son 100, por tanto se van a ir con esto. Y lo que me queda es que 0 es igual a menos 96 por el coseno de C.
Y ahora el 96 que está multiplicando pasa dividiendo. Y llegamos a que el coseno de C es igual a 0. De aquí lo sabemos claramente. Si el coseno de C es 0 es que C vale 90 grados. Como veis, nos ha salido una situación en la que el triángulo es rectángulo. Bien, pues ahora, ya que conozco el ángulo C, podría aplicar el teorema de los senos o bien seguir con el teorema de los cosenos. La recomendación, en cuanto conozca uno de los ángulos y el lado que está enfrente, cambiar al teorema de los senos, porque es mucho más sencillo. No obstante, por practicar otra vez el teorema de los cosenos, vamos a calcular el ángulo A o el ángulo B con el teorema de los cosenos y el que nos queda, pues ya sabemos que los 3 suman 180, lo podemos calcular de otra forma. Por tanto, tomando otro lado, tendría que b al cuadrado es a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. Reemplazando tengo b al cuadrado, son 36. Esto es igual a cuadrado, 64, ya reemplazamos directamente, más c al cuadrado son 100. Y esto es menos 2 por la a, que vale 8, 16, y por 10, 160. Coseno de b. Despejando tenemos que 36 menos 64 menos 100 nos sale menos 128. Y esto es igual a menos 160 por el coseno de b. De aquí, pasando el 160 dividiendo, pues tenemos que el coseno de b será menos 128 partido de menos 160. Y esto sale 0,8. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es calcular b con el arco coseno. Esto quiere decir que b es el arco coseno de 0,8. Y esto, haciendo en la calculadora, pues hacemos SIF cos 0,8 o AN, si lo tenemos en la calculadora, y esto da 36,8698 grados. Bien, pues ya tenemos el ángulo B. ¿Qué nos falta? El ángulo A. Pues vamos a ello. Para hacer el ángulo A, pues lo que hacemos es restar la 180, C y el ángulo B. Por tanto, B es 180 menos C y menos A, que sale 53,1301 grados. Como veis, pues ya tenemos resuelto este triángulo, bastante sencillo. Hemos aplicado 2 veces el teorema de los cosenos. Vuelvo a repetiros que el teorema de los cosenos en cada problema solamente es necesario aplicarlo una vez, porque nos va a permitir o bien calcular un lado que necesitamos o bien calcular un ángulo que necesitamos para poder usar el teorema de los senos, ¿vale? O para poder hacer otro tipo de operaciones. Vamos a ver otro ejemplo en el cual conocemos un ángulo y los dos lados, ¿de acuerdo? En la situación que es la favorable para el teorema de los cosenos. Si hacemos el dibujo, pues tenemos el triángulo, dibujo siempre así. Este va a ser el ángulo C, que son 30 grados. Como veis, aquí estaría C, que no lo conozco. A, por ejemplo, puede ser este, que serían 4, y B, este, que son 10. Tenemos A y B. Y como veis, es lo que os decía. Conozco dos lados, pero conozco el ángulo que está entre ellos. Y no puedo aplicar el teorema de los senos, porque el teorema de los senos me dice este entre el seno de su ángulo sería este entre el seno de su ángulo. Habría dos variables desconocidas, no podría hacerlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es usar el teorema de los cosenos para calcular este lado desconocido. Y una vez que esté ese lado desconocido, teorema de los senos para resolverlo todo. ¿De acuerdo? En este caso sí, vamos a hacer el procedimiento que haremos normalmente para resolver. Entonces, c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de c mayúscula. Entonces, reemplazando, tengo que c cuadrado es, aquí sería una b, ¿de acuerdo? A cuadrado, pues sería 4 al cuadrado, que son 16, más b cuadrado, que son 10 al cuadrado, que son 100, menos 2 por 4, que son 8, y por 10, que son 80, coseno de 30. Vale, pues haciendo esta operación tengo que c cuadrado es, cogemos nuestra calculadora y hacemos 16 más 100 menos 80 por el coseno de 30. Y esto nos sale 46,7179. Y esto quiere decir que c, haciendo la raíz cuadrada, hacemos raíz de ans, es 6,83, voy a copiar todos los decimales, 50, 54, 33. Habría más, pero
no me proporciona más la calculadora. Entonces, este es el valor que voy a utilizar para el valor de C. Entonces, ahora ya sí conozco esto. Entonces, puedo cambiarme al teorema de los senos para calcular uno de los ángulos que me faltan. Por ejemplo, vamos a calcular el ángulo A. Entonces diremos que A partido seno de A es C, que ya conozco, entre el seno de C. O lo que es lo mismo, A, que vale 4, partido seno de A, es igual a C, que ya lo he calculado, 6,8350, no voy a copiar más decimales, partido el seno de 30. De aquí tenemos que el seno de A será el producto de estos dos entre este. Recordemos que esto es como una regla de 3, ¿de acuerdo? O como calcular el cuarto proporcional. No conocería este, pues sería producto cruzado entre el que me sobra. Entonces, esto será 4 por el seno de 30 entre 6,8350. Obviamente, si esto lo sigo almacenando en la calculadora, cuando tenga que escribir esto, pulsaré la tecla de ANS para usar todas las cifras decimales. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, yo sigo conservando ese valor en la calculadora, el de C, pues hacemos 4 por seno de 30 dividido de ANS. Y me sale que el seno es 0,292609. Recordad que el seno es un valor sin unidades, ¿de acuerdo? Entonces, es un número asociado a un ángulo. Entonces, no podemos ponerle unidades. De aquí, A será el arcoseno de todo esto. Y obtenemos que A es, pues, hacemos SIF sen ANS, porque ese valor lo tenemos todavía en la calculadora, y le damos. El ángulo es 17,01423 grados. Habría más cifras decimales, pero ya no pongo más. Finalmente, me queda por calcular cuánto vale el ángulo B, pero como conozco C y acabo de hacer el A, pues es muy sencillo. No borremos el ángulo A de la calculadora, ¿de acuerdo? B es 180 menos C, que vale 30, y menos A, que lo acabo de calcular. Por tanto, hacemos 180 menos 30 menos ANS. Y obtenemos que el ángulo B es 132,9857 grados. Y con esto, como podéis observar, hemos resuelto el triángulo completo. Es decir, tenemos cuánto valen los tres lados y cuánto valen los tres ángulos. Recordad que el teorema de los cosenos normalmente solo se aplica una vez por problema, una vez en cada resolución, porque en cuanto conozcamos el lado enfrente del ángulo, me puedo pasar directamente al teorema de los senos. Vamos a hacer ahora dos problemas de aplicación para que veáis cómo se utiliza en la resolución de los mismos. Tenemos aquí este problema que nos dice: dos barcos salen de un puerto a la misma hora, con rumbos diferentes, formando un ángulo de 110 grados. Al cabo de 2 horas, el primer barco está a 34 kilómetros del punto de arranque y el segundo está a 52. ¿Qué distancia hay entre ellos? Bien, pues la situación es muy fácil. Yo tengo el puerto, salen de aquí. Un barco sale en esta dirección y llegará a donde llegue. Sé que ha recorrido 34 kilómetros. El otro se va en otra dirección. Sé que ha recorrido 54 kilómetros. Este lo voy a hacer un poquito más pequeño, porque si no parece que es más grande. Y ahora también nos dice que el ángulo que formaban ellos cuando salieron era de 110. ¿Qué nos está preguntando el ejercicio? Pues lo que nos está preguntando es qué distancia hay de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, si le ponemos letras, pues puede ser esto C, puede ser esto A, puede ser esto B, y obviamente este será el ángulo C. Entonces, tengo que calcular el lado C. La desventaja es que como no conozco nada más que el ángulo del lado desconocido, pues el teorema de los senos es inaplicable. Por tanto, tengo la situación idónea para el teorema de los cosenos, que es un ángulo y los dos lados que dan lugar a ese ángulo. Por tanto, diré que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de C. De aquí reemplazamos lo que conocemos y tenemos que C cuadrado es A al cuadrado, es decir, 54 al cuadrado, más B al cuadrado, que son 34 al cuadrado, menos 2 por 54 por 34 y por el coseno de 110.
Esto lo podéis introducir directamente en la calculadora, tal cual está aquí, y dándole al igual al final, pues encontraréis el resultado, que es lo que voy a hacer yo. De aquí obtendremos que c cuadrado es 5.327,8979 y 66, es lo que me da la calculadora. De aquí, haciéndole la raíz cuadrada, obtenemos que c es 72,992451 kilómetros. Y como podéis observar, en este problema no tenemos que calcular nada más, simplemente la distancia, y es lo que acabamos de obtener. Por tanto, decimos, los barcos están separados por... Los barcos están separados por 72,992451 kilómetros. Y esta sería la respuesta al problema. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el cual también vamos a tener que aplicar el teorema de los cosenos. En este problema, que ya no es de situación, es simplemente un problema geométrico, pues tenemos que hallar el radio de una circunferencia sabiendo que una cuerda de 24,6 metros tiene como arco correspondiente uno de 70. ¿De acuerdo? Bien, en este problema hay que echar mano de los conocimientos de geometría, tampoco son muy extensos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la circunferencia. El centro estará aquí. Entonces, si yo trazo la cuerda, pues por ejemplo, puede ser esto. ¿De acuerdo? Recordemos que la cuerda es una línea recta interior a la circunferencia que corta en dos puntos a la misma. Es decir, la distancia que hay entre dos puntos en línea recta. Y la cuerda pues será lo que mide este segmento que veis ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues esa cuerda sé que mide 24,6 metros. Pues lo pongo aquí. Así, 24,6 metros. Y lo que también sabemos es que el arco que le corresponde, el arco, entendemos el ángulo, es de 70 grados. Por tanto, cuando yo una el centro con esos dos puntos donde la cuerda corta la circunferencia, resulta que aquí tengo un ángulo de 70 grados. Y ahora lo que nos pregunta es cuánto mide el radio. Aquí podemos decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues muy sencillo, tener en cuenta lo que le está pasando a la situación. Y es lo siguiente, tenemos una circunferencia, y por ser una circunferencia, esto es un radio, y esto también es un radio. ¿Qué significa? Pues que miden lo mismo. Y como el radio es desconocido, pues le pongo R, que es lo que tenemos que calcular. No perdamos la noción de lo que tenemos que hacer. El radio es lo que tenemos que calcular, pues le llamo R. Entonces, ahora aplicamos el teorema de los cosenos, porque estamos en situación. Este lado no lo conozco, tampoco lo conozco, pero bueno, sé que es R, así que vamos a tirar a acertar. Conozco este lado y también conozco este ángulo. Por tanto, decimos 24,6 al cuadrado, que sería el lado que está enfrente, es R cuadrado más R cuadrado menos 2R cuadrado por coseno de 70. ¿Y por qué R cuadrado? Porque será 2 por R y por R, porque los dos miden igual, por tanto 2R cuadrado. Entonces, aquí puedo fácilmente encontrar cuánto vale la R, porque yo puedo decir, bueno, esto es 24,6 al cuadrado son 605,16. Y ahora, R cuadrado más R cuadrado, pues son 2R cuadrado. Vamos, que lo que vamos a hacer directamente es sacar factor común R cuadrado aquí. Y tenemos que esto daría 2 menos 2 por el coseno de 70 y por R al cuadrado. Y ahora esto lo pasamos dividiendo y tenemos cuánto vale R cuadrado. Por tanto diríamos, esto de aquí tenemos que R cuadrado es 605,16 partido de 2 menos 2 por el coseno de 70. Acordémonos que esto habrá que encerrarlo entre paréntesis para su cálculo. Lo calculamos y vemos que esto lo que nos sale es 459,8621,021. Y haciéndole la raíz cuadrada, pues tenemos que R es la raíz cuadrada de 459,8621,021, que es
21,4443. 4 decimales le ponemos. Y estos serían metros. Por tanto, hemos encontrado el valor de ese radio y respondemos al problema. Y diremos, el radio mide 21,4443 metros. Y ya hemos respondido al problema. Como veis, el teorema de los cosenos es bastante fácil de aplicación. Siempre recordad que se debe aplicar cuando conozco los tres lados o bien cuando conozco dos lados y el ángulo que hay entre ellos. ¿De acuerdo? En el primer caso, cuando conozco los tres lados, me permitirá calcular el valor de un ángulo y en este caso me permitirá calcular el valor que está enfrente del ángulo que me dan. Una vez hecho esto, pues tanto en una situación como en la otra, conoceré un lado y el ángulo que tiene opuesto, por tanto podré cambiarme y aplicar el teorema de los senos. Espero que lo hayáis entendido, que os haya resultado interesante. Yo os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con trigonometría.